Are we in the Matrix? No. Según quienes estuvieron cerca de Keanu Reeves en el invierno de 1999, hubo una noche en la que el actor entró solo en un cementerio de Los Ángeles, sin avisar a nadie, sin fotógrafos, sin escolta, y se quedó de pie frente a una lápida tan pequeña que parecía un error. La lápida tenía un solo nombre grabado: Ava Archer Sime Reeves. Ninguna fecha de vida, porque no había habido vida que contar. Solo una fecha de muerte. Y Keanu, según lo que se ha reconstruido durante años, se quedó allí de pie sin moverse hasta que el cielo empezó a cambiar de color. El hombre que 2 meses antes era la estrella más grande del planeta gracias a Matrix. El hombre que tenía en la cuenta bancaria más dinero del que podría gastar en 10 vidas. El hombre al que el mundo entero miraba. Estaba solo frente a una lápida del tamaño de un libro. Y según una frase que le dijo poco después a una persona muy cercana, en ese momento entendió algo que no iba a olvidar nunca más. Esa frase, que se ha ido filtrando en fragmentos a lo largo de los años en entrevistas que él nunca ha dado completas, es la que explica absolutamente todo lo que vino después. Es una frase aparentemente simple, casi banal, hasta que entiendes dónde la pronunció y a quién acababa de enterrar. Pienso en la muerte todo el tiempo. Eso fue todo. Ninguna explicación más. Ninguna filosofía elaborada. Solo esa frase, soltada como quien suelta una piedra en un pozo muy profundo. Y a partir de ese momento, según todo lo que se puede reconstruir, Keanu Reeves empezó a hacer con su vida cosas que ningún otro actor de Hollywood había hecho antes, o ni ha hecho después. Pero esta no es solo la historia de un hombre frente a una lápida. Esto es, según todo lo que se ha documentado, investigado y reconstruido durante más de 2 décadas, la radiografía de una decisión secreta que nació esa misma noche en el cementerio. Una decisión que Keanu Reeves tomó en silencio, en algún momento entre los años 2000 y 2001, y que explica absolutamente todo lo que el mundo ha encontrado extraño en él desde entonces. ¿Por qué no tiene mansión? ¿Por qué viaja en metro? ¿Por qué regala dinero a desconocidos en la calle? ¿Por qué nunca se ha vuelto a casar delante de las cámaras? ¿Por qué firma cheques millonarios y se niega a que su nombre aparezca en placas de hospitales? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos incluye detalles que durante años fueron tratados como anécdotas aisladas, como rarezas de un actor tímido, como gestos bonitos de un hombre reservado. Pero cuando los pones todos juntos, cuando los ordenas en una línea de tiempo, cuando los conectas con las tragedias que según las fuentes lo rompieron por dentro, desde aquella noche frente a la tumba de Ava, lo que aparece es otra cosa. Aparece una decisión, aparece un plan, aparece un hombre que después de perderlo todo 2 veces seguidas, decidió que el dinero no lo iba a salvar, y que si no lo iba a salvar a él, entonces lo iba a usar para salvar a otros. Porque lo que nadie te contó es que el Keanu Reeves que el mundo empezó a amar a partir de 2019, el hombre de los memes, el actor que regala relojes Rolex, el millonario que vive como un estudiante, no apareció de la nada. No es una excentricidad, no es un personaje. Es el resultado directo de lo que, según fuentes cercanas, pasó en los 18 meses más oscuros de su vida. Y cuando escuches la historia completa, vas a entender por qué esa frase, pienso en la muerte todo el tiempo, no es inquietante. Es la llave que abre todas las puertas. Para entender lo que realmente ocurrió, hay que volver atrás, muy atrás. Hay que volver a un momento muy concreto. El año 1999. Porque ese año, según todo lo que se ha reportado, y Keanu Reeves estaba en la cima absoluta del planeta Hollywood. Matrix acababa de estrenarse. La película no solo había sido un éxito, había sido un fenómeno cultural. Había redefinido lo que el público esperaba de una película de acción. Había cambiado la forma en que se hacían las escenas de combate. Había convertido a un actor que muchos consideraban limitado en el protagonista de la franquicia más ambiciosa del cambio de siglo. Y Keanu, según las cifras que se publicaron después, se había hecho rico de una forma que pocas veces se ve en Hollywood. Había negociado un contrato con un porcentaje de los beneficios. Un contrato que, con el éxito brutal de Matrix y sus secuelas, acabaría reportándole, según distintas estimaciones que circularon en la prensa especializada,
más de 200 millones de dólares a lo largo de los años. Was 200 millones. Para que tengas una dimensión, eso es más de lo que han ganado en toda su carrera actores que tú considerarías mucho más famosos que él. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse rara. Porque Keanu, en el momento exacto en que se convertía en uno de los actores mejor pagados del mundo, empezó a hacer cosas que nadie en Hollywood hacía. Empezó a regalar el dinero. Y no hablamos de donaciones con foto y placa. Hablamos de gestos que durante años fueron negados, ocultados o reportados solo a medias. Después de revisar más de 50 entrevistas, reportajes, testimonios de compañeros de rodaje y declaraciones de gente que trabajó con él a lo largo de 3 décadas, lo que aparece es un patrón tan consistente y tan raro que la única explicación posible es que hubo una decisión detrás, una decisión consciente. Una decisión tomada en un momento muy concreto, porque lo que estaba en juego no era una excentricidad, eran 200 millones de dólares. Era el derecho que cualquier actor en su posición habría ejercido sin dudar. El derecho a construir una fortaleza, mansiones, flotas de coches, yates, seguridad privada, el kit completo del millonario de Hollywood que te aísla del mundo y te protege de cualquier cosa que pueda hacerte daño. Keanu Reeves tenía el dinero para construir esa fortaleza, tenía la edad para disfrutarla, tenía la fama para justificarla, y sin embargo, según todo lo que se ha documentado, hizo exactamente lo contrario. ¿Por qué un hombre en la cima absoluta de su carrera, con más dinero del que podría gastar en 10 vidas, decidió no construir esa fortaleza? ¿Qué vio que los demás actores de su generación no vieron? ¿Y qué sabía que el resto de Hollywood no sabía? Y sobre todo la pregunta que hay que responder, ¿cuándo exactamente tomó esa decisión? Porque las fuentes coinciden en algo curioso. El Keanu Reeves de 1997 no se comportaba así. El Keanu Reeves de 1995 tampoco. La generosidad extrema, el desapego del dinero, la rareza vital que hoy todo el mundo celebra, aparece de golpe en un momento específico. Y ese momento, según las fuentes, coincide con los 18 meses más oscuros de su vida. Pero antes de contarte qué pasó en esos 18 meses, hay que entender algo sobre Keanu Reeves que el público casi nunca tiene en cuenta. Algo que explica por qué las pérdidas que iban a venir lo afectaron de una manera tan distinta a como habrían afectado a cualquier otro. Keanu, según los reportajes que han reconstruido su infancia, no llegó a la fama desde la estabilidad, llegó desde el caos. Nació en Beirut en 1964. Su padre lo abandonó cuando tenía 3 años. Su madre se casó y se divorció 3 veces más. Cambió de ciudad, de país, de escuela, de padrastro, una y otra vez. No terminó el instituto. Era disléxico en una época en la que la dislexia se confundía con pereza. Era tímido. Era raro. Era el tipo de niño al que los profesores daban por perdido. Y entonces, cuando por fin parecía que la vida le iba a devolver algo, cuando por fin parecía que la fama y el éxito compensarían todo lo que le habían quitado, la vida decidió quitarle más, mucho más. Y fue entonces cuando pasó algo que, según todas las fuentes cercanas, cambió a Keanu para siempre. Algo que, según se ha reportado durante años, él nunca ha querido contar en profundidad. Algo que explica esa frase, pienso en la muerte todo el tiempo, y que explica también por qué a partir de ese momento empezó a regalar su dinero, como si el dinero le quemara en las manos. Pero lo que acabas de escuchar no es nada. Lo que viene ahora es lo que, según fuentes cercanas, nunca debió pasarle a nadie, y mucho menos 2 veces seguidas en el mismo año y medio. Para entender lo que viene, hay que empezar por una noche de octubre de 1993. Una noche que, según los que estuvieron cerca de Keanu en esa época, marcó el primer corte profundo. La noche en que perdió a su mejor amigo. River Phoenix tenía 23 años. Era, junto con Keanu, una de las promesas más brillantes del cine joven americano. Habían trabajado juntos en una película que los había unido para siempre, Mi Idaho Privado, de Gus Van Sant. Y según todo lo que se ha reportado sobre esa amistad, lo que tenían entre ellos no era una relación profesional. Era algo más profundo. Era una conexión real,
de las que no se encuentran dos veces. La noche del 31 de octubre de 1993, River Phoenix se derrumbó en la acera del Viper Room, un club de Los Ángeles propiedad de Johnny Depp. Tenía 23 años. Murió en esa acera, delante de su hermano, delante de su novia, delante de una multitud que no sabía qué hacer. La causa oficial fue una sobredosis. La causa real, según los que lo conocían, fue una vida demasiado expuesta a demasiadas cosas a una edad demasiado temprana. Keanu, según fuentes cercanas, se enteró por una llamada de teléfono, y según lo que se ha contado, no pudo decir nada durante horas. Lo que pocos saben, y lo que casi nunca se menciona en los reportajes sobre Keanu, es lo que pasó después. Según múltiples testimonios, Keanu nunca se recuperó del todo de esa pérdida. No de una forma visible, no de una forma que permitiera hacer un titular, pero los que trabajaron con él en los años siguientes notaron un cambio, una distancia nueva, una forma de mirar a la gente como si estuviera calculando cuánto tiempo la iba a tener cerca antes de perderla también. Y según una declaración que hizo años después, River Phoenix le enseñó a Keanu algo que no olvidaría jamás, que la fama no protege de nada, que el talento no protege de nada, que el dinero no protege de nada, que la muerte entra en cualquier acera, en cualquier noche, y no pide permiso. Pero eso fue solo el principio, porque River Phoenix fue la primera señal, y entre 1999 y 2001, la vida de Keanu Reeves iba a entrar en un túnel del que, según quienes lo conocieron de cerca, nunca salió del mismo modo. Nunca volvió a ser el mismo hombre, nunca volvió a creer en las mismas cosas, y nunca volvió a mirar su cuenta bancaria como un actor normal. El año 1999 fue, por fuera, el mejor año de su vida. Matrix había salido. La crítica lo había redescubierto. El público lo adoraba. Estaba en el centro de un fenómeno cultural. Y en lo personal, estaba enamorado. Su pareja era Jennifer Syme, una joven asistente de producción que había conocido en el set de una película. Una mujer que, según todos los que la conocieron, era inteligente, cálida y discreta. Estaban esperando una hija. La llamaban Ava. Tenían una casa pequeña, tenían planes, tenían la vida entera por delante. Y entonces, en diciembre de 1999, a 2 semanas de que naciera Ava, pasó algo que, según lo que se ha reportado durante años, destrozó a Keanu de una forma que jamás pudo ocultar del todo. Ava nació muerta. Un embarazo perfecto, una pareja feliz, una cuna lista, un nombre elegido y un silencio imposible en la sala de partos. Los médicos, según se filtró después, hablaron de causas naturales, de algo que no se pudo prever, de algo que no se pudo evitar. Pero las causas clínicas no importan cuando lo que sale de una sala de partos no es un bebé. Keanu y Jennifer salieron de ese hospital con una certificación médica en las manos y un vacío del que, según todas las fuentes, y nunca se recuperaron. Lo que pasó después es una de las partes más dolorosas de toda esta historia, porque Keanu y Jennifer, según se ha reportado, intentaron seguir adelante juntos. Pero el dolor era demasiado. La culpa que se instala en las parejas que pierden un hijo es demasiado. Las miradas que se cruzan sin poder decirse nada son demasiado. Y después de unas semanas de intento, decidieron separarse. No por falta de amor. Según los que estaban cerca, fue por exceso. Porque verse el uno al otro significaba recordar lo que habían perdido. Y ninguno de los dos era capaz de soportar esa memoria todo el día. Jennifer Syme se fue de la casa. Keanu se quedó, y según las crónicas que reconstruyeron esos meses después, ambos entraron en versiones distintas del mismo infierno. Jennifer empezó a salir más, Keanu empezó a salir menos. Jennifer empezó a buscar alivio en sitios donde no lo iba a encontrar. Keanu empezó a refugiarse en el trabajo, en las motos, en las noches largas manejando por las autopistas vacías de Los Ángeles. Y la herida abierta entre ellos, esa herida que ninguno sabía cómo cerrar, se quedó abierta. Durante 18 meses. 18 meses exactos después del entierro de Ava, en abril de 2001, Jennifer Syme subió a su coche en Los Ángeles después de haber pasado una noche en una fiesta en casa de Marilyn Manson. Era una madrugada cualquiera, una carretera cualquiera, y el coche,
por razones que nunca quedaron del todo claras, perdió el control. Jennifer salió despedida del vehículo y murió en el acto. Tenía 28 años. Keanu, según se reportó después, fue uno de los primeros en ser avisados. Y fue él quien, si según las crónicas de la época, organizó el funeral. Fue él quien acompañó a la madre de Jennifer. Fue él quien pagó los gastos. Y fue él quien insistió en que Jennifer fuera enterrada en el mismo cementerio, en la misma parcela, al lado de la hija que habían perdido juntos. Ava y Jennifer, madre e hija, acabaron enterradas una al lado de la otra en el Westwood Memorial Park. Y Keanu, según fuentes cercanas, visita esa tumba desde entonces, calladamente, sin fotógrafos, sin anunciarlo, sin convertirlo en un gesto público, durante más de 20 años. Lo que el mundo vio después de ese funeral fue a un actor que volvía al trabajo, que seguía rodando Matrix Reloaded, que seguía cumpliendo con los compromisos de prensa, que seguía sonriendo cuando tocaba sonreír. Pero lo que según las fuentes estaba pasando por dentro era algo completamente distinto. Algo que él nunca ha contado en profundidad. Algo que solo se empezó a entender años después, cuando su comportamiento con el dinero se volvió tan extraño que era imposible no hacerse preguntas. Porque en algún momento de esos 18 meses, en algún punto entre el entierro de Ava y el entierro de Jennifer, Keanu Reeves tomó una decisión. Una decisión que nunca ha anunciado en una rueda de prensa. Una decisión que nunca ha explicado en un libro. Una decisión que solo se puede reconstruir mirando lo que hizo después. Y lo que hizo después cambia completamente la forma en que hay que entender a este hombre. Pero la lista de pérdidas no termina ahí. Porque mientras Keanu vivía todo esto, su hermana Kim, la única persona de su familia biológica con la que siempre mantuvo una relación estrecha, estaba luchando contra una leucemia diagnosticada años antes. Una leucemia que, según se reportó en la prensa, tuvo periodos de remisión y periodos de recaída durante casi una década. Keanu, según las crónicas, canceló proyectos para acompañarla. Según lo que se filtró después, compró una casa al lado del hospital donde la trataban para no tener que moverse durante los tratamientos. Y según una declaración que hizo años después, dedicó una parte muy importante de su fortuna, cifras que nunca se han confirmado oficialmente, pero que según algunas fuentes superan los $5 millones, a la investigación contra la leucemia infantil. Porque aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir. La leucemia de su hermana, o las muertes de Ava y Jennifer, la muerte de River años antes, la infancia rota, el padre ausente, las mudanzas constantes. Todo eso, para la mayoría de los actores de Hollywood, habría sido material para una entrevista confesional, de las que hacen llorar al presentador, una portada de revista, un documental, un libro de memorias. Todo eso convertido en contenido, en imagen pública, en marca personal. Pero Keanu Reeves, según todas las fuentes, hizo exactamente lo contrario. Se lo guardó, se encerró, se negó a hablar. Durante años, y empezó, en silencio, a hacer con su dinero cosas que nadie entendía. Prepárate, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma en que vas a ver todo lo anterior. Porque si hasta ahora has escuchado la historia de un hombre golpeado por la tragedia, lo que viene es la historia de lo que ese hombre hizo con la tragedia. Y esa segunda historia es la que nunca se ha contado completa. Bien, ha llegado el momento. Todo lo que te he contado hasta ahora era el contexto. Lo que viene ahora es lo que, según las fuentes que estuvieron allí, realmente ocurrió. La decisión secreta de Keanu Reeves, el plan que nunca anunció, la forma en que un hombre que lo había perdido casi todo, decidió usar lo único que le quedaba, el dinero, para hacer exactamente lo contrario de lo que hace el resto de Hollywood. Hay que empezar por el momento más conocido, porque es el más documentado, pero casi nadie entiende lo que significa de verdad. El reparto de los beneficios de Matrix. La historia, tal y como se ha reportado durante años en la prensa especializada, es la siguiente. Cuando Matrix se convirtió en el fenómeno que fue y las secuelas entraron en producción, Keanu tenía un contrato de participación en beneficios que le iba a generar, según las estimaciones más conservadoras, alrededor de $114 millones solo por las 2 secuelas. Una cifra estratosférica. El tipo de dinero que cambia familias enteras durante 3 generaciones. Y según lo que se filtró durante los años siguientes,
Lo que Keanu hizo fue ir a los productores y decirles que quería renunciar a una parte muy grande de ese dinero, aproximadamente $75 millones, según las cifras que se han repetido durante años en los reportajes. 75 millones, para repartirlos entre el equipo de efectos especiales que había trabajado años en las coreografías de la película, entre los técnicos que habían construido los decorados, entre los dobles que habían puesto el cuerpo en las escenas de riesgo, gente cuyo nombre no aparece en los carteles, gente cuyo sueldo es una fracción mínima del sueldo de un actor protagonista, gente que, según Keanu le explicó a los productores, era la que realmente había hecho la película. Los productores, según se reportó, intentaron disuadirlo. Le dijeron que no tenía sentido, que el dinero era suyo, que el contrato era el contrato, que no necesitaba dar explicaciones a nadie. Y Keanu, según fuentes que estuvieron en esa reunión, respondió con una frase que explica casi todo lo que vino después. El dinero es lo último que necesito yo ahora mismo. Eso fue todo. Ninguna filosofía elaborada, ninguna declaración de principios. Solo esa frase. Una frase que, más si recuerdas cuándo la dijo, en algún momento entre el entierro de Ava y el entierro de Jennifer, empieza a tener un sentido completamente distinto, porque la decisión de regalar $75 millones no es la decisión de un filántropo. Es la decisión de un hombre que ha entendido, de la peor forma posible, que el dinero no compra lo único que importa, que el dinero no compra la vida de una hija, que el dinero no compra la vida de una pareja, que el dinero no compra la vida de un mejor amigo, y que si el dinero no puede comprar eso, entonces acumularlo no tiene ningún sentido. El dinero solo tiene sentido si sirve para algo. Y Keanu, según todo lo que se puede reconstruir, decidió en algún momento de esos 18 meses oscuros que el dinero iba a servir para una cosa muy específica, para ahorrarles a otros, aun en la medida de lo posible, el tipo de dolor que él no había podido ahorrarse, y entonces empezó a hacer cosas raras, cosas que durante años se trataron como anécdotas sueltas, pero que cuando las juntas forman un patrón tan claro que resulta imposible no verlo. Cada una de estas cosas por separado parece un gesto bonito. Cuando las pones todas juntas, forman un sistema. El sistema que un hombre se inventó para sobrevivir a sus propias pérdidas. Primera cosa, las motos. Al final del rodaje de la primera John Wick, Keanu les regaló a los 5 especialistas principales de la película, los dobles que habían entrenado con él durante meses, una moto Harley Davidson a cada uno. 5 motos, pagadas por él, entregadas en una cena en la que, según los que estuvieron, no hizo ningún discurso. Solo les entregó las llaves y les dio las gracias. Los especialistas, según contaron después, se quedaron sin palabras. Una Harley Davidson cuesta entre $10 y $30,000. 5 motos son una cifra significativa, pero no es el dinero. Es lo que ese gesto significaba. Era Keanu diciéndoles a esas personas, sin decirlo en voz alta, que las veía, que sabía que existían, que sabía lo que hacían. Segunda cosa, los hospitales infantiles. Según lo que se filtró durante los años 2010, una pequeña parte de una entrevista con uno de los productores con los que Keanu ha trabajado durante décadas, el actor tiene desde hace años una fundación privada que dona cantidades no reveladas a hospitales infantiles especializados en leucemia. La fundación no tiene su nombre. La fundación no aparece en ningún lado. La fundación, y según ese productor, opera con una única condición: que nadie sepa de dónde viene el dinero. Keanu, según esa misma fuente, ha pedido explícitamente que nunca se haga pública, porque según le dijo a ese productor en una conversación privada, no quiero una placa, no quiero una foto, no quiero que nadie me lo agradezca. Si quisiera que me lo agradecieran, no lo estaría haciendo por las razones correctas. Tercera cosa, el metro. Esto es lo que se convirtió en memes, en fotos virales, en la base de toda la imagen pública del Keanu Reeves amado de los últimos años. Las fotos de Keanu viajando en el metro de Nueva York. Las fotos de Keanu cediéndole el asiento a una mujer. Las fotos de Keanu comiendo solo en un banco de la calle. El mundo las interpretó como rareza, como autenticidad, y como un millonario raro que no se comportaba como un millonario. Pero la verdad, según las fuentes,
es más profunda y más dolorosa que eso. Keanu viaja en metro porque un coche con chofer, una escolta, un séquito, son las cosas que hacen los actores que se han blindado. Y Keanu en algún momento de esos 18 meses oscuros decidió que él no se iba a blindar, porque blindarse no había salvado a Ava, blindarse no había salvado a Jennifer, blindarse no había salvado a River. Blindarse es una ilusión, y Keanu, según todo lo que se puede reconstruir, decidió dejar de participar en esa ilusión. Cuarta cosa, los cheques. Y esta es la más brutal, porque a lo largo de los años, varias fuentes que han trabajado con Keanu en distintas producciones han ido soltando, casi siempre en entrevistas secundarias, anécdotas sobre cheques que Keanu había firmado a miembros del equipo que tenían problemas personales. Un técnico cuyo hijo necesitaba una operación, un maquillador que había perdido la casa, un conductor que estaba a punto de ser desahuciado. Keanu, según estas anécdotas repetidas en distintas fuentes, preguntaba cuánto hacía falta y firmaba el cheque, sin condiciones, sin contratos, sin que el destinatario tuviera que devolverlo. Solo pedía una cosa, que no se contara. Y durante años los que recibieron esos cheques cumplieron esa petición, hasta que empezaron a hablar. Quinta cosa, y esta es la que conecta con el título de todo este vídeo. ¿Por qué no se ha casado? ¿Por qué no ha tenido otra pareja pública durante más de 2 décadas? ¿Por qué, cuando finalmente fue visto con una mujer, la artista Alexandra Grant, y a partir de 2019 lo hizo sin anuncios, sin declaraciones, sin fotos de compromiso, sin nada de lo que hace cualquier otra estrella de Hollywood cuando entra en una relación nueva? La explicación oficial es que Keanu es un hombre reservado. La explicación real, según lo que se puede reconstruir de sus propias declaraciones durante años, es otra. Keanu Reeves, según se ha dicho en distintas entrevistas, aprendió en abril de 2001 una lección que ningún ser humano debería aprender. Aprendió que exponer a alguien que amas a la vida pública es hacerla vulnerable. Aprendió que cuando las cámaras se fijan en una pareja, esa pareja pierde algo que ya no se puede recuperar. Y aprendió, sobre todo, que él no quería volver a llorar a otra mujer delante del mundo entero. Y por eso, o cuando finalmente se dejó ver con Alexandra Grant, lo hizo así, sin palabras, sin entrevistas sobre la relación, sin fotos cuidadosamente organizadas, solo apareciendo, de vez en cuando, con ella de la mano. Como quien dice, sin decirlo, esto es lo único que voy a mostrar, el resto es mío. Según fuentes cercanas a la pareja, Keanu y Alexandra llevan años construyendo una vida en común, lejos de los flashes. Trabajan juntos en proyectos artísticos, han publicado libros, han hecho exposiciones, pero lo personal, lo verdaderamente íntimo, se queda en casa. Y según una declaración que Keanu hizo hace unos años sobre ella, sin mencionar su nombre directamente, las cosas más importantes de mi vida son las que no se fotografían. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Esa frase. Esa frase que sonaba tan inquietante cuando no sabías de dónde venía. Pienso en la muerte todo el tiempo. Esa frase la dijo Keanu Reeves en una entrevista reciente, hace pocos años, cuando le preguntaron por su filosofía de vida. Y el periodista, según se reportó, se quedó sin saber cómo seguir. Porque la frase, soltada así, sin contexto, parece la frase de un hombre atormentado. Parece una confesión de depresión. Parece el tipo de cosa que un entrevistador querría explorar en profundidad, con cuidado, con delicadeza. Pero Keanu, después de decirla, no añadió nada dramático. No lloró. No se puso triste. Simplemente explicó, con la misma voz tranquila de siempre, que para él pensar en la muerte no era una tortura. Era una herramienta. Una herramienta para recordar todos los días que nada es seguro. Una herramienta para recordar todos los días que la gente que amas puede irse en cualquier momento. Una herramienta para recordar todos los días que el dinero no detiene nada. Una herramienta, en definitiva, para vivir al revés de cómo vive el resto de Hollywood. Porque Hollywood vive como si la fama fuera a durar para siempre. Hollywood vive como si el dinero fuera a protegerlos. Hollywood vive como si las pérdidas fueran cosas que solo le pasan a la gente normal.
Y Keanu, según todo lo que se puede reconstruir de su comportamiento durante más de 2 décadas, aprendió de la peor forma posible que nada de eso es verdad. Y una vez que lo aprendió, decidió que no iba a volver a engañarse. Por eso vive donde vive. Por eso viaja como viaja. Por eso regala lo que regala. Por eso no tiene lo que no tiene. Y porque el Keanu Reeves que el mundo ve hoy no es un hombre excéntrico. Es un hombre que tomó una decisión muy específica en un momento muy específico. La decisión de que, si el dinero no podía salvarlo a él, lo iba a usar para ayudar a otros. La decisión de que, si la fama no podía protegerlo a él, no iba a usarla para construirse una jaula de oro. La decisión de que, si la muerte iba a venir igual, al menos iba a encontrarlo ligero. Y esa decisión, tomada en silencio en algún momento entre diciembre de 1999 y abril de 2001, es el secreto que ha estado desvelando poco a poco, gesto a gesto, cheque a cheque, durante las últimas 2 décadas. Un secreto que no se entiende si solo se miran las anécdotas sueltas. Un secreto que solo se ve cuando pones todas las piezas juntas. Un secreto que no es una filosofía inventada para una entrevista. Es una filosofía que le costó una hija, una pareja y un mejor amigo. Hay una última cosa que hay que contar, porque ayuda a cerrar el círculo. Según lo que se ha reportado durante años, Keanu Reeves visita con cierta frecuencia las tumbas de Ava y Jennifer en el Westwood Memorial Park. No lo anuncia, no lo fotografía, no lo menciona en entrevistas, pero los trabajadores del cementerio, en distintas ocasiones, han confirmado que el actor aparece allí sin previo aviso, a menudo al atardecer, casi siempre solo. Se sienta en la misma zona, pasa un rato y se va. Lleva haciéndolo desde 2001. Lleva más de 2 décadas haciéndolo. Y si sumas todo, si juntas al hombre que firma cheques de $75 millones para sus compañeros de rodaje, con el hombre que se sienta en silencio al lado de 2 tumbas al atardecer, lo que aparece no es un actor raro. Lo que aparece es un hombre que entendió, antes que casi cualquier otro famoso de su generación, que lo único que podía hacer con lo que le había pasado era convertirlo en otra cosa. Convertirlo en motos regaladas, convertirlo en hospitales infantiles, convertirlo en cheques firmados a medianoche, convertirlo en un asiento cedido en el metro, convertirlo en todo lo que el dinero no había podido hacer por él, pero sí podía hacer por otros. Pienso en la muerte todo el tiempo, y cuando la escuchas con todo lo que ahora sabes, entiendes que esas palabras no son las palabras de un hombre roto. Son las palabras de un hombre que aprendió, un diciembre de 1999 y un abril de 2001, que la vida se puede acabar en cualquier momento. Y decidió que, mientras la suya durara, iba a vivirla como si cada cheque firmado, cada moto regalada, cada asiento cedido, fuera una carta que no pudo escribirle a una hija que no llegó a conocer. Una carta que no pudo escribirle a una mujer que se fue demasiado pronto. Una carta que no pudo escribirle a un mejor amigo que se derrumbó en una acera una noche de octubre. El secreto de Keanu Reeves no es que sea generoso. El secreto es que lleva más de 20 años escribiendo esas cartas y que ninguna de ellas lleva su nombre. Si esta historia te ha dejado sin palabras, hay algo que deberías saber. Porque Keanu Reeves no es el único famoso que tomó una decisión secreta después de una tragedia imposible. Hay otras historias parecidas. Historias de famosos que, después de perderlo todo, decidieron construirse una vida al revés de la que cualquiera habría esperado. Y una de esas historias que acabamos de publicar en el canal es todavía más impactante que esta, porque en esa otra historia, el famoso no regaló su dinero, hizo algo mucho más raro, y cuando entiendas qué fue lo que hizo, vas a ver Hollywood de una forma completamente distinta. El enlace está en la pantalla. Suscríbete a Fama Sin Filtros para no perderte ninguna de estas historias que nadie más se atreve a contar completas.